Muchísimas gracias por la presentación, David. Muy buenos días a todos. En primer lugar, deciros, ante esta pregunta, porque siempre me hacen la misma pregunta, deciros que para el próximo puente de Navidad podréis volar naturalmente, si le parece bien a AENA y al Gobierno. Desde luego no a los controladores. Lo digo por esto de las huelgas de los pilotos y demás. En primer lugar, decirles que para mí es un placer y estoy encantado de participar en estas jornadas de portavocía aquí en la Universidad Miguel de Cervantes. Mi nombre es Javier Zanón y soy controlador de tránsito aéreo. Decir hoy en día controlador aéreo son dos palabras que realmente en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, han estado muy a pesar nuestro en boca de toda la sociedad. Realmente los controladores aéreos eran un colectivo del que se conocía bastante poco o se conocía casi nada. Llevo 23 años de profesión, estoy trabajando en el Centro de Control de Palma de Mallorca, en el ACC, y soy técnico instructor allí. Estoy acostumbrado a dar, desde luego, no este tipo de estrés de audiencias, porque yo no soy un portavoz profesional, pero sí he estado dando instrucción en los simuladores, he estado dando entrenamiento a compañeros para habilitaciones o he estado dando cursos o charlas de refresco y de procedimientos, pero que tienen poco que ver con esto. La ponencia de hoy se titula Gabinete de Crisis, que es como nosotros de alguna manera hemos tenido que aprender lo poco que sabemos de comunicación, pues metidos a través de este conflicto, hasta que nos hemos puesto en manos de asesores y profesionales que, como ustedes en el futuro, pues son fundamentales, desde luego para un colectivo como el nuestro y desde luego para mí personalmente como portavoz. Os voy a decir primero las partes de la ponencia, que versarán un poco sobre la experiencia personal mía como portavoz de Euska, la importancia de los mensajes para un portavoz, que esto es algo trivial, pero que realmente no es fácil de comprender por un colectivo, además, que ha pasado por este traumático conflicto, donde además resulta que te involucras emocionalmente, hay que pasar y abstraerse de eso para ser portavoz. Comunicar y estar bien asesorado, otra obviedad que tampoco ha sido fácil para nosotros, especialmente cuando tienes enfrente un poder y una fuerza mediática como la de un gobierno. La portavocía como posición de un colectivo, lo que es un portavoz a la hora de salir. Un portavoz tiene que estar por encima de sus opiniones personales, tiene que ser la voz del colectivo y lo esencial de reaccionar ante las agresiones, algo que tampoco hicimos al inicio del conflicto. El manejo de los tiempos en comunicación, otro concepto que es absolutamente básico y que tampoco dominamos y seguimos sin dominar, pero más o menos estamos llevando a cabo. Y, en definitiva, hablar, pero hablar bien. La llegada de un portavoz, como una persona como yo, que soy un técnico altamente cualificado como cientos de miles de españoles, que los hay, pues se puede convertir de pronto de pasar de su trabajo normal, un trabajo que personalmente me apasiona y que es además un trabajo muy importante, que es básico para el servicio público de este país, puede pasar a ser y convertirse en un portavoz, ¿no? Como les decía, me presento ante ustedes hoy como el portavoz nacional de USCA. USCA es la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Durante todo este tiempo ha habido un concepto, y esto es fundamental, que caló y ha calado en la opinión pública. Y ese concepto es el de que los controladores es sinónimo. Decir un controlador es decir sinónimo de chantajista, delincuente, secuestrador de pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos son todos los epítetos, entre otros, que nos han dicho, ¿no? Yo particularmente nunca antes había tenido labores sindicales, jamás. O sea, simplemente me dedicaba a mi profesión. Pero hay una fecha, y es una fecha fundamental, que es el 5 de febrero del 2010. Es la fecha en la que un gobierno, por primera vez en España, conculca derechos fundamentales y a través de un real decreto tira abajo un convenio colectivo. Que en cualquier caso, un convenio colectivo está pactado en buena lid entre un empleador y un empleado. Es decir, estas son las condiciones. Pero el gobierno comienza una campaña mediática para tirar abajo eso, porque además tiene intenciones posteriores. Otras intenciones que, en fin, afortunadamente empiezan a salir ya en los medios de comunicación y no sé si un poquito más tarde me dará tiempo a hablar de esto. Es el momento donde en el colectivo realmente se produce un vuelco. Es decir, nos encontramos ante una situación que prácticamente no nos da tiempo ni a entender. Es el momento de reuniones, de asambleas, empiezan los foros,
páginas web entre nosotros, de alguna manera para organizarnos, para buscar cómo defendernos ante este ataque y, desde luego, cómo intentar comunicar, cómo llegar a la opinión pública para tirar esto abajo, ¿no? Es muy complicado porque, además, como digo, emocionalmente estábamos implicados y, además, no teníamos profesionales que son fundamentales y que te pueden guiar en esto. Como digo, sin tiempo para reflexionarlo prácticamente, pues me vi envuelto de pronto en muchas asambleas y reuniones y acabé en meses de negociación. Es decir, al final formo parte de la cúpula del sindicato, pero fue muy poco a poco, o sea, a través de reuniones largas y tediosas, negociación y negociación. Pero que de por sí fue un error, porque nosotros queríamos negociar, pero desafortunadamente el contrario, que era AENA y el Gobierno, no. Este fue el inicio de nuestro primer error. Pero sobre todo una urgencia, una premura y la necesidad de intentar y poner voz al colectivo. Es decir, había que poner voz al colectivo, había que buscar de entrada unos portavoces. Unos portavoces que era muy complicado, porque ¿quién iba a ser portavoz y por qué? Entonces, de alguna manera, los que nos posicionábamos un poco más en las asambleas y demás, pues se fue diciendo que fuéramos los portavoces. Así apareció como portavoz nacional César Cabo, que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, que se ha convertido ya en un gran famoso, y alguno más que hicimos en los archipiélagos, sobre todo por la idiosincrasia propia de las islas. Es decir, en Canarias lo que hicimos es buscar un compañero que tuviera un poco el perfil y que fuera canario, tuviera el acento para poder conectar, que en definitiva la empatía es fundamental a la hora de comunicar. Y en Baleares me tocó a mí porque entiendo mallorquín, ni más ni menos. De modo que, en definitiva, soy un no profesional que está envuelto en un complejo medio, el mundo mediático de la comunicación, y que cuando echo la vista atrás, verdaderamente les prometo que ni siquiera sé cómo estoy aquí metido en este rol. He aprendido, y digo entre comillas, y a la fuerza ahorcan, y a marchas forzadas, pero sinceramente hay algo que sigo sintiendo todavía cada vez que mantengo la portavocía. Es decir, primero, el vértigo de la portavocía desde el punto de vista de representar a 2.000 compañeros que realmente a muchos de ellos ni conozco, o la responsabilidad de intentar no cometer errores, porque soy la imagen del colectivo de alguna manera y los errores no son míos, serían errores del colectivo. La soledad de la portavocía, que esto solo lo sabe el que la tiene, es decir, antes de hablar una audiencia, cuando me van a hacer una entrevista, esa luz que se va a encender en una entrevista en la radio, por ejemplo, que es un mundo que para mí es absolutamente desconocido, ¿no? Entonces, tuvimos que casi pasamos inicialmente, ahí tenéis una imagen mía, en el Diario de Mallorca, en apariciones locales, o incluso llegando a apariciones en programas de audiencias de casi 100 millones de espectadores. Es decir, como por ejemplo La Noria, como que tuvimos al final, decidimos ir por segunda vez, habíamos ido la primera, y luego os explicaré desde el punto de vista de la comunicación, la diferencia que hubo fundamental de uno a otro. Ahora, si me permiten, voy a ponerles un vídeo para que vean los inicios, sin asesores, en absoluto, y ahora lo comentamos. Tras la actuación de Manuel Pimentel el pasado lunes como árbitro en el laudo entre Euska y AENA, el nuevo portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, Javier Zanón, ha valorado positivamente dicho acuerdo y ha declarado que supondrá un juego seguro de cara al próximo convenio. Bueno, para nosotros el laudo es un marco laboral estable, es el marco laboral que no hemos tenido hasta ahora, que hemos venido sometidos a 23 disposiciones legales, y a partir de ahora por lo menos tenemos un marco laboral y una coyuntura estable para poder negociar y buscar el próximo convenio colectivo. Zanón ha agregado que lo fundamental de la situación es que no ha habido voluntad negociadora por parte de AENA durante los casi 14 meses que se ha prolongado el conflicto, aunque ha matizado que precisamente lo que más valoran los controladores del laudo es el hecho de que significa un reencuentro entre las partes. El hecho de que se tengan que recuperar derechos fundamentales y básicos que habíamos perdido durante todo este tiempo, como pueden ser regulaciones de jornada, aplicaciones por parte de AENA de manera salvaje y que hemos denunciado sistemáticamente. Por otra parte, se habla de una jornada laboral por fin estable, aunque
desde nuestro punto de vista sigue siendo extensa, está muy por encima, como bien ha dicho el árbitro, de donde está la jornada laboral. Bien, solamente con ver el vídeo es suficiente para ver qué es lo que no se puede hacer en comunicación. Es decir, esto está hecho sin asesores, está hecho de mala manera, sale hasta un vaso, hace un frío tremendo, me ponen en una terraza, estoy despeinado, estoy loco por quitarme el pelo de la cara, hace un ruido horroroso. Es decir, es imposible transmitir así, ¿no? Esta es la prueba de lo que no se debe de hacer. No esperen, por tanto, de mí una clase magistral de la portavocía profesional, pero sí, desde luego, podría escribir un libro de cómo una persona anónima, de un trabajador que es un controlador aéreo, se puede convertir en un portavoz. Afortunadamente ahora, conceptos con los que ahora más o menos me siento familiarizado, como son el mensaje fuerza, saber elegir el mensaje que quieres transmitir, o la penetración del mensaje, si penetra o no, o cuál es el receptor, cuál es el objetivo, hacia quién va dirigido, o la repercusión del mensaje. Todo lo hemos aprendido de manera amateur. Luego, afortunadamente, se ha ido cogiendo pozo a través de los profesionales. Todo se hizo deprisa y corriendo y sin asesoramiento inicial. Obligados además por unas circunstancias que de un plumazo nos pusieron y nos convirtieron en el centro de atención de este país. No tuvimos ni tiempo para dar crédito a lo que estábamos presenciando. Este es el inicio de la campaña mediática que fue cruenta absolutamente por parte del gobierno, ni para asimilar la velocidad de los acontecimientos que se sucedían. Era una especie de que estaba iniciándose y que estaba creciendo y que podía terminar en un tsunami, como así fue. Y desde luego ni a reestructurarnos para la defensa de nuestra verdad, ni para responder, ni para poder comunicar, en definitiva, de poder que nuestros argumentos llegaran a donde tenían que llegar. Convertir las intervenciones en la posición del colectivo. Esto es lo que les decía antes, que es fundamental, porque además nosotros tenemos una deformación profesional, que es que en nuestro trabajo estamos acostumbrados a tomar decisiones en tiempo real. Estamos acostumbrados a decidir siempre y a resultados inmediatos. Entonces todos tenemos una especie como de que lo sabemos todo. Es complicado este colectivo. Entonces es un colectivo que además el hecho de dejarte asesorar no es fácil de hacer. O sea, nos ha costado mucho y mucho, además en la comunicación, que como ustedes saben, tiene sus técnicas, tiene sus pautas y que nosotros somos absolutamente, no tenemos ni idea de esto. Por lo tanto, había que evitar que se produjeran opiniones a título individual que pudieran provocar distorsiones en el mensaje del colectivo, que esto empezó a ocurrir y ocurrió mucho. Comenzaron los Twitter, los compañeros querían a su libre albedrío ayudar, pero claro, esto lo que desvirtuaba era el mensaje, distorsionaba lo que queríamos enviar. Comenzaron, como digo, los Twitter, los foros y demás, los blogs, porque me imagino que conocerán a Cristina Antón, la famosa de los controladores aéreos y otras hierbas, que es una chica, diré, estupenda, que además es compañera mía y es una chica fenomenal, pero que intentan hacer, lo que están haciendo es desvirtuar lo que el colectivo, en definitiva, ponerse en manos de asesores, pretende, que es canalizar el mensaje. El portavoz, naturalmente, tiene que sacrificar su opinión personal. Es evidente que al 100% no puedes estar en todo. Incluso hay ocasiones en las que tengo que enviar un mensaje de lo que sea, o tengo que participar en un ruedo mediático, o elegir el momento, y tengo que decir lo que los asesores me han dicho que es mejor, aunque a veces yo no lo creo, y probablemente el confundido soy yo, porque hay que ponerse en manos de profesionales. Y sobre todo el control de las emociones. El control de las emociones, como decía antes, es bastante complicado, porque claro, cuando te sientes vilipendiado, linchado de esta manera, o es demonizado como se ha hecho con este colectivo, pues es muy complicado. O cuando ha habido momentos muy dramáticos, cuando entró la Guardia Civil en los centros de control, pues de pronto bajar ahí, cuando estaba una noche sin dormir, compañeras llorando, que se los llevaba la Guardia Civil a las salas de control, los otros los desalojaban, en fin, y ponerse en la calle para hacer unas declaraciones, pues verdaderamente hay que apretar mucho el estómago para poder hacer declaraciones, ¿no? Que es el caso de este vídeo. Los controladores se enfrentan a penas incluso de cárcel. Uno de ellos nos ha explicado la situación bajo la que han tenido que volver a sus puestos de trabajo.
Nos hemos sentido coaccionados porque las fuerzas de seguridad del Estado han aparecido y nos han desalojado de la zona donde estábamos, que es nuestro centro de control, donde trabajamos. Y ha habido gente que estaba llorando y se han tenido que llevar a esa gente llorando individualmente a las salas de control. Señoritas que estaban llorando y que miraban para atrás pidiendo alguna explicación hacia nosotros y no hemos podido hacer nada. Bien, aquí realmente lo que me hubiera salido es decir, oiga, socorro, por favor. O sea, lo que está pasando aquí es de socorro, pero no tocaba. Entonces tenía que hacer ese tipo de declaraciones. Aquí, alrededor mío, están los compañeros que han desalojado, que no se ven, pero verdaderamente mujeres llorando de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Era tal la cuestión emocional, el hecho de lo que estaba, de cómo estaba sucediendo y a la velocidad, que era bastante complicado. La realidad de un conflicto. Esta es una dificultad, además, añadida, que es saber qué es un controlador, porque un controlador de tránsito aéreo lo que es un profesional cualificado. Los controladores son formados universitariamente, o sea, somos de procedencia multidisciplinar. Aquí con los controladores hay médicos, arquitectos, abogados, el 70% son ingenieros, pero hay veterinarios, biólogos. Yo particularmente soy diplomado en relaciones laborales, pero se nos selecciona y se nos forma y se nos entrena durante antes 18 meses. Hoy en día ya entra el low cost y hay que pagar, ya no tiene nada que ver, y ahora ya no hay que no tener carrera universitaria. Había que dominar el inglés y había que competir entre 10.000 personas para 100 vacantes para buscar una profesión y luego pasar esos 18 meses que además no todo el mundo terminaba el curso. Es decir, había gente que abandonaba su puesto de trabajo inicial para esta beca y a lo mejor no terminaba porque no daba la aptitud. Pero ¿qué hace un controlador? Cuando ustedes toman un avión, desde que se están aproximando al finger, el avión ya está controlado. Los controladores estamos o en las torres de control o en los centros de control. En la torre de control se trabaja con todo el tráfico a la vista, que funciona en la zona de maniobras. Desde que un avión está aparcado, marcha atrás, tiene que rodar hasta el punto de espera de la pista y todavía está con controladores de torre. Desde el momento que ese avión se pone y despega y levanta, sí que son con el tiempo la pericia. Por ejemplo, la toma de decisiones en tiempo real, que es fundamental, el hecho de que el avión va a 900 kilómetros por hora y que no se puede parar. Esto no es un simulador que puedes decir, un momento, para el simulador y explícamelo otra vez, porque estos dos aviones van en rumbo de colisión, pero es que no lo acabo de ver. Es decir, esto no puede ser. Estamos entrenados para la resolución de errores, es decir, se puede cometer un error, pero tienes que tener herramientas para rectificarlo. En fin, son una serie. El trabajo en equipo es fundamental. Hay que estar coordinando, siempre en multitarea, hablando con el avión, hablando con los compañeros, con los sectores adyacentes y demás. Eso es lo que hace un controlador aéreo. Pero lo que la gente piensa de un controlador aéreo es ese controlador con el ceño fruncido, que está sentado en una mesa y que se dedica a fastidiar o a molestar al piloto o a los pasajeros para que aquello haya unas demoras. Hay un sistema, nos movemos entre conceptos que son demoras, configuraciones de sala, que siempre han sido gestionadas por los gestores. Es decir, la cantidad de controladores que hay en una sala siempre depende del gestor y del número de controladores que pone. Nunca nosotros hemos participado. Y un controlador está regulado en Europa. La cantidad de aviones por hora que puede gestionar, es decir, es un número de aviones y punto, a partir de 40. Por un controlador pasan en una hora aproximadamente 40 aviones. Nuestro cliente directo es el piloto, nuestra comunicación siempre es por voz, es por fonía, y en una hora de trabajo de absoluta concentración, donde tienes que optimizar variables, y las variables son sencillamente elementos que entran en el juego. Es decir, si tú tienes 6 aviones es fácil controlar, si tienes 14 un poquito menos, si tienes 20 un poquito menos todavía. Si además introduces, por ejemplo, variables meteorológicas y se complica con una tormenta, los cumulonimbos, que son el perfecto enemigo del piloto, pues todavía mucho más complicaciones. Si fallan las ayudas a la navegación, en fin, lo que sea, pues va complicando la cuestión. Eso es lo que hace un controlador y no otra cosa. La campaña mediática del gobierno. Esto verdaderamente es un espectáculo. Esto no se da crédito, esto es además la base y lo que nos tira abajo. O sea, en lugar de llevarnos hacia el camino de buscar asesores, lo que nos hace es primero no dar crédito y luego intentar arreglar las cosas en las mesas de negociación.
Yo diría que incluso esta campaña mediática, la campaña mediática del Gobierno y de AENA, del presidente de AENA, pues me atrevería a calificarla de irresponsable por haber orquestado semejante campaña, que es poner a los pies de los caballos a un colectivo, a 2.000 personas, que no se había hecho nunca jamás en este país. Y desde luego de imprevisibles consecuencias para los implicados. Es decir, yo todavía puedo contar que hay compañeros que tienen crisis de ansiedad y que están medicados, y que se ha presionado incluso a la Seguridad Social para que esos compañeros, como son controladores aéreos, pues por ejemplo, tengan que volver a trabajar. Es decir, no tenemos ni derecho, como todos los demás, de ponerse malo. Como digo, un linchamiento y una demonización sin parangón. Un ministro de Fomento que se basó en varios pilares para esta campaña mediática, como fueron los privilegios, esa palabra en plural majestático, privilegios, que uno no sabe muy bien qué es, en unos sueldos que eran remuneraciones variables y de otro tiempo, además, y que además pagaban ellos. Es decir, nosotros no hemos robado nada. Pagaban ellos el dinero que ellos consideraban oportuno. Se demonizó a ese colectivo. Digo que ese ministro, el ministro de Fomento, que nos acusó de todo esto, de privilegios y demás, y que fue el momento donde nosotros estábamos de perfil bajo, estábamos callados, no sabíamos qué hacer exactamente. Pero probablemente le podíamos haber contestado: mire usted, privilegiado es usted, que cobra usted un sueldo de ministro, que no se le conoce carrera universitaria alguna y que además tampoco se le conoce trabajo alguno, ni experiencia, y está usted cobrando un sueldo de ministro y está usted utilizando recursos del Estado para demonizar a un colectivo, porque por lo menos nosotros fuimos seleccionados y buscamos un objetivo y teníamos una carrera universitaria, ¿no? Se nos acusó de horas extras, aquellas horas extras famosas, que las horas extras les diré que fueron alentadas única y exclusivamente por ellos, porque como hacer un controlador constaba 20 y tantos meses, 18 de curso y 8 más para habilitarse en la dependencia, era muy caro y era mucho más barato pagar horas extras a los controladores. Además, los controladores las hacían voluntariamente. Voluntariamente. Es cierto que una empresa no puede funcionar por la voluntariedad de un trabajador, pero eso se arregla en una mesa de negociación. Es decir, lo que no puede ser es que usted me diga que haga horas extraordinarias y luego usted me demonice porque las estoy haciendo. Sobre todo porque además hablaban de eso. Cuando no hacíamos horas extras porque había gente que no las quería hacer, es que estábamos en huelga de cero, ¿no? Cuando nos llamaban también improductivos, porque falsificaban los datos que enviaban a Eurocontrol. Afortunadamente ha salido ya en los periódicos, el representante del PP en el Congreso lo dijo además, era improductivo porque es que ellos enviaban datos erróneos, enviaban el 20% de controladores menos, que son los de gestión, también los metían. O en este país hay 52 aeropuertos y la inmensa mayoría son improductivos. Es decir, hay aeropuertos donde hay un vuelo a la semana. Eso es imposible que sea productivo. O que éramos los causantes del déficit de AENA. El déficit de AENA es de casi 14.000 millones de euros y los controladores ganaban 300 millones de euros. Es decir, si usted no hace esas infraestructuras, probablemente hasta el año 2004 AENA además tenía beneficios. Es decir, una campaña planificada, orquestada perfectamente para cumplir los objetivos de los que no tengo que hablar aquí y no me dará tiempo, pero que ya se sabrán en su día porque afortunadamente poco a poco va saliendo la realidad. De todas formas, me pregunto, en todo caso, ¿a partir de qué remuneraciones en este país se pierden los derechos? Que esto a nadie me ha contestado. Este es el inicio de la campaña mediática y de cómo se pueden unos guarismos o hablar de unos datos de salario que se va perdiendo ya hasta la perspectiva. Ya no saben ni de lo que hablan. Estos 200.000 euros se firmaron desde el minuto 1 del conflicto. Es absolutamente falso que en ninguna mesa negociadora nosotros hubiéramos hablado de dinero. Sin embargo, ellos lo utilizaban, porque en este país había una crisis, porque efectivamente somos privilegiados por tener un trabajo que nos apasiona y que está bien pagado, pero que está bien pagado en todo el mundo. Insistían e insistían en los 200.000 euros al año de sueldo para los controladores. AENA asegura que no hay falta de plantilla de controladores. Lo aseguraba hasta que luego, como verán, al final ya han salido otros datos. Hablaban de septiembre laboral. Sí, esto es de alucinar. Es decir, si ustedes se meten en la página de AENA, absentismo laboral viene definido como cualquier ausencia de trabajo, vacaciones, permisos, asuntos propios. Es decir, ¿pero qué soy? ¿El único trabajador del mundo que si estoy de vacaciones
estoy haciendo absentismo laboral. Es una cosa absurda. Aquí asegura AENA que no hay falta de plantilla de controladores. Este es el presidente de la compañía. Es el único presidente que conozco que durante 2 años se ha dedicado a demonizar a un colectivo, a la fuerza del trabajo de su empresa. Es decir, esto no lo conozco. Debe ser porque está de paso y está buscando otra salida. El gobierno militariza el tráfico aéreo tras la huelga salvaje de los controladores. Esto también fue muy interesante porque los militares jamás han controlado en ninguna dependencia de España. Yo, por ejemplo, para controlar, y soy controlador hace 20 y tantos años, para irme a controlar al ACC de Madrid, al centro de control, necesitaría una habilitación. Es decir, esto es como el taxista, que es taxista en Barcelona, pero no es taxista en Madrid. Pero, sin embargo, según ellos, los militares podían venir y podían hacer nuestro trabajo de la noche a la mañana. Los errores de comunicación. Los errores de comunicación fueron sistemáticos, o sea, fue uno detrás de otro, tanto desde el punto de vista porque estábamos involucrados emocionalmente o porque sencillamente no estábamos en manos de asesores o porque sencillamente estábamos trabajando en contra de una fuerza mediática descomunal. Nosotros llevábamos las respuestas a las mesas de negociación y es verdad, o sea, no entendíamos qué hacía esto de los 200.000 cuando eso estaba pactado de hacía muchísimos meses antes, pero ellos ya nos estaban utilizando para esto. Hubo un tiempo inicial que además, craso error, no dimos respuesta pública. Es decir, estábamos atónitos y estábamos en lo que se llamaba perfil bajo, como diciendo, bueno, pues esto será por alguna razón, ya pasará, pero no pasaba. Y encima teníamos otro problema, que era argumentar ampliamente todo. O sea, yo me he cansado al principio, o César, de ir a radios o a tertulias donde tantas cosas tenía que contar que desde el minuto 1 desconectaban de lo que estaba diciendo. Es decir, primero porque mucha gente decía, pero usted, si es que con ese dinero que usted gana ya está todo justificado para lo que le hagan a usted. Esa es la primera. Y la segunda es que no sabíamos ni unificar el mensaje ni dirigir exactamente lo que queríamos desmontar. Fue cuando entendimos, muy tarde, por desgracia, la importancia de hablar en tiempo real y la importancia de responder a las agresiones. Pero la opinión pública, en efecto, ya estaba condicionada. Estaba tan condicionada que incluso les confieso que gente de mi familia creía en lo que decía la televisión o lo que decía el gobierno. Vamos a ver otro vídeo con respecto a todo esto de los números y los sueldos, en fin, toda esta historia. Según The New York Times, los controladores alemanes cobran 150.000 euros anuales, los británicos 120.000, los norteamericanos 82.000. En cambio, los controladores españoles cobran, según este diario, 349.000 euros anuales. Lo dice el New York Times. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia hay trabajando unos 4.000 controladores y aquí solo 2.400 que monitorizan un espacio aéreo más grande que el francés. Los controladores, yo diría que es un grupo privilegiado porque basta comparar sus salarios o sus condiciones de trabajo con el resto del país. En un país como España, con 4 millones de parados, donde el salario medio pues oscila entre 20 y 30.000 euros, el salario medio de un controlador es de 200.000 euros, que es 10 veces más. Pues sí, efectivamente, insistían e insistían. Ahora comentamos al final de este vídeo. Los controladores españoles cobran casi el triple que los británicos. Sí. Y hubo algún controlador que por acumulación de horas extraordinarias llegó a cobrar hasta 900.000 euros. Hasta 900. Se le ha llenado la boca, 900.000 euros. ¿Pero quién controla el tráfico aéreo en España? ¿Cristiano Ronaldo o qué? ¿Eso qué es? Bueno, el ministro Pepe Blanco ha encontrado una solución, lo ha dicho, al problema. Dice que hay que sustituir los controladores por un sistema informático y trabajadores menos calificados. Que eso en principio suena mal, ¿no? Dices, ¿menos calificados? ¿Quieres decir? O sea, cámbialos por becarios y un ordenador. Como lo que he hecho yo con los guionistas del programa, ¿sabes? No, es broma que no tienen ordenador aquí. Bueno, no. Bien, aquí ven
desde luego, como un dato que debería ser objetivo, pues pasa ya incluso a ser surrealista, o sea, es ya para mofarse. No me extraña que Buenafuente se acabara mofando. Como digo, teníamos otro error de comunicación, que era la premura de la respuesta inmediata. Inicialmente, primero estuvimos callados y luego necesitábamos como resultados inmediatos, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros a funcionar así en el trabajo. Y así no funciona la comunicación. Y vamos de golpe en golpe. La falta de asesoramiento y de estrategia, no teníamos ninguna. Nos reuníamos entre nosotros, recuerdo César y yo hablando de qué deberíamos de hacer o no de hacer, o de no hacer, y no seleccionábamos el ruedo mediático al que acudíamos. Es decir, esto así no funciona. Afortunadamente, al final nos pusimos en manos de asesores, de profesionales. Es el momento donde nos damos cuenta que el análisis del objetivo de la realidad es fundamental, porque el mío estaba distorsionado, porque emocionalmente estaba implicado. Es decir, yo tenían que decirme desde fuera, que me lo dicen habitualmente, aquí tengo todavía 2 asesores, cuando me involucro demasiado donde no tengo que estar. Naturalmente, ni somos políticos ni representantes de colectivos profesionales, no somos profesionales de esto, y por lo tanto es bastante complicado. Los conceptos que para ustedes son lógicos, básicos y triviales, para nosotros no lo son tanto, o no lo han sido. Para mí sí, pero para la fuerza ahorcan y poco a poco, pero soy en absoluto amateur, que es el manejo de los mensajes, transmitir los mensajes. Tiene que llegar el mensaje y tiene que ser corto y claro. Y tienes que hablar correctamente y en el momento adecuado. Es decir, hay que acudir al ruedo mediático si es oportuno o no, y sobre todo dominar los tempos y dominar la situación. Permítame un segundo. Vamos a ver, a este respecto yo quería decir algo, sobre todo para ver si conseguimos que ya por fin quede claro esta situación. Yo considero además que el asunto de ingresos es absolutamente irrelevante, y es irrelevante por varias razones. Primero, porque esto ha sido la herramienta y el arma que ha utilizado este gobierno para demonizar este colectivo, lincharlo y dejarlo en una burbuja para que todo el mundo de esta sociedad nos mire. Ha servido para que la sociedad en sí misma permanezca pasiva y no se esté enterando, no se quiera enterar de este atropello y de esta conculcación de derechos fundamentales y todo lo que está ocurriendo aquí detrás de este conflicto. También ha servido para que, mirándonos y enfocándonos a nosotros, al final no se enfoque a estos gestores, que son absolutamente nefastos y que hay mucho que pedir de responsabilidades. Y por último, deciros que además es falso. Y ahora os digo yo personalmente, no es el caso de César, que habla por sí mismo, en mi caso particular y el de muchos compañeros, porque somos portavoces de los compañeros, no cobramos 200.000 euros. No es cierto que cobremos 200.000 euros. Es decir, ese problema está solucionado. Pero es más, os voy a decir aquí... Entiendo que cobráis menos. Naturalmente que sí. A no ser, yo hace 2 días que no he mirado el banco. Es decir, como no me hagan un super ingreso de aquí a final de año, yo no cobro 200.000 euros. Pero al margen de este año 2010 no habrás ganado 200.000 euros. No, pero además os voy a decir una cosa aquí públicamente. Es decir, yo reto al presidente Lema, al presidente de esta empresa, a que haga público mis nóminas del 2010, con una condición, de que haga pública las suyas también y la de los gestores. Y ya puestos, que hagan también pública la del ministro de Fomento. Y ya de paso, si les parece, lo que podemos hacer también es los privilegios que cada uno tenemos, los cotejamos y vemos a ver quién tiene más privilegios, unos u otros. Es decir, yo creo que es un tema... Gracias. Bien, de esta aparición, fíjense que esta es la segunda vez que vamos a La Noria. Que La Noria es un programa, pues es un programa un tanto especial, pero sin embargo tiene 6 millones de telespectadores. Entonces, hubo una ocasión en que fueron César Cabo y Daniel Zamit y no fueron asesorados por profesionales. Llegaron allí y se sentaron en aquella mesa que hay. Yo ese programa lo he visto muy poco, pero en el show me tocó estar. Pero se sentaron en esa mesa de contertulios donde, por mucho que ellos intentaban hablar, no les dejaban hablar ni 15 segundos seguidos. Es decir, es absolutamente imposible emitir un mensaje o decir tu opinión, comunicar algo, si estás en un ruedo mediático que no procede. O sea, si son gente que no te van a dejar hablar. Porque no se trata de ir ahí a hacer un show y a ver quién contesta a quién y quién grita a quién. Es decir, si usted no me deja decir el mensaje, ¿yo para qué voy a ir? Posteriormente, pasados muchos meses, fuimos a este programa y fui con César, pero ya se pactó todo. Ya en manos de profesionales
se llamó, se dijo que si íbamos era para estar sentados en una entrevista, que se nos preguntara lo que quisieran, pero que nos dejaran transmitir la opinión. Se pactó incluso que el señor este que hay allí, porque imagínense ese tipo de programas, va gente, se tira 8 horas allí para un bocadillo, o sea, el perfil del personal que va allí, pues se lo pueden imaginar. Pues ese tipo, hay un señor que o les hace abucheen o aplaudan. Es decir, hasta eso se pactó, que les dejaran que fueran espontáneos. En fin, incluso hasta si ellos iban a sacar eso que se saca en la pantalla, esos paneles, pues que nos dieran la oportunidad de sacar los nuestros. Se pactó absolutamente todo. Fíjense si es importante y si era importante para nosotros aprender a ponernos en manos de asesores, es decir, lo que ustedes van a hacer en el futuro, que para nosotros es fundamental. Quería hablar también de lo que es la exposición pública excesiva, que es el caso, por ejemplo, de otro error que cometíamos al principio. Este es que fue lo que le ocurrió a César Cabo. César Cabo, que es un fenómeno, que es un amigo y además es un tipo brillante, pues claro, iba acudiendo a su libre albedrío, porque yo lo hacía en Baleares, pero claro, no es lo mismo. A él le tocaba hacerlo a nivel nacional, y a nivel nacional les aseguro que es absolutamente estresante, es agotador, porque yo lo estoy viviendo en estos meses y es un sin parar, y además hay que compaginarlo con el trabajo diario, que yo no soy liberado sindical. La cuestión es que llegó un momento en el que se desvirtúa la persona y el portavoz de colectivo, que era César Cabo, sale como al éter y se convierte en un personaje famoso. Es decir, la gente ya no quería al portavoz del colectivo. Cuando él hablaba César Cabo. Es decir, ya no era interesante. O sea, y él estaba agotado. Por lo tanto, César pasó y ya se dedica a otras labores. Sigue trabajando en el Centro de Control de Madrid. Bien, vamos a pasar ahora. Seguimos con la importancia de los asesores. La importancia de la acción-reacción. Otro concepto que no conocíamos. Es decir, manejar los tiempos. Ahora puedo salir, ahora no, depende de si nos interesa, depende de si tenemos mensaje, depende de qué está haciendo el contrario, que como digo es un David contra un Goliat. Evitar una exposición pública excesiva, como he dicho antes. En fin, no comprendíamos y nos lo tuvieron que explicar, las técnicas, protocolos, lo de los mensajes cortos, claros, utilizar los códigos y las pautas o las técnicas de la televisión o la radio, que son absolutamente distintos. Esto me ha tocado a base de golpes a aprenderlo. Yo no sabía que en la radio, pues por ejemplo, tú puedes comenzar a responder una pregunta, salir con tu retahíla y terminar contestando la pregunta. Es decir, esto parece una simpleza, pero a mí me costó aprenderlo hasta que me lo explicaron los demás. En fin, son técnicas de las que, desde luego, soy absolutamente profano. Les voy a poner un vídeo donde ya, a través de los profesionales, del trabajo lento, ya estamos en un sitio donde por fin se me deja hablar, donde el entorno es diferente y donde por lo menos puedo comunicar. Creo que las presiones a las que se ha sometido a este sector, a este colectivo, durante este año, no tienen parangón. Es decir, hablamos de un estado de alarma, hablamos de informaciones del CNI que se nos han pinchado teléfonos, al parecer, según se ha publicado en algún medio de comunicación, y al parecer por cómo funcionan nuestros teléfonos y nuestros mails, incluso se ha investigado la vida privada y al parecer hemos tenido que pedir amparo al fiscal general del Estado. Es decir, son asuntos que son presiones externas que no son razonables y que van más allá de la propia idiosincrasia del desarrollo de esta profesión, ¿no? De la actividad. Fíjense que incluso les puedo contar, bueno, nosotros le llamamos la party line. Esto parece una cosa jocosa, pero de verdad tiene muy poca gracia. Que es por ejemplo, hace 20 días, hasta hace 20 días, el teléfono de mi casa, el teléfono fijo, porque jamás he hablado con nadie del sindicato, comenzaba a sonar en casa y salía identificación oculta. Cuando descolgabas, salía otra señora al otro lado diciendo, oye, ya está bien, deja de llamarme. En fin, aquello así como 15 o 20 veces hasta que le dije, mira, tranquila, aquí puede ser un fraude, en fin, ya sabes cómo es lo del teléfono, a mí me está ocurriendo lo mismo que a ti, lo desconozco, tal. Bueno, pero me suena tu voz, pero es que yo estoy mosqueada por si a mí me tienen pinchado el teléfono, no sé cuántos, tal. Bueno, al final era la mujer del presidente de USCA, pero es que no solamente estábamos los dos, es que había dos más, el portavoz de Canarias y el antiguo portavoz de Madrid de la radio, que era Zamit. Es decir, esto es completamente absurdo.
Esto, afortunadamente, ya ha salido en los periódicos y de ahí empezamos a conocerlo hace tiempo y yo ya lo he conocido en mis propias carnes. Fíjense incluso que hubo un momento en la campaña mediática que se llegó hasta cuando hablaban del absentismo laboral de los controladores, aquellas bajas, cientos de bajas, que iban a poner al fiscal general del Estado a trabajar, y lo pusieron. O sea, esto ha costado hacerlo hasta para los etarras, pero para los controladores se puso. Bueno, pues ni un solo controlador de aquellos ha tenido ni un solo expediente. Es decir, las bajas que hubo fueron todas bajas laborales, como las tiene cualquiera. Somos 2.000, y si había 60 bajas, pues es algo normal. Esto es otro concepto que nos ha costado mucho. Y aquí también es por desconocimiento, desde luego, y por estar involucrados emocionalmente, sin duda. El sentimiento de agresión por los medios. Es decir, ¿cómo es posible? No podíamos comprender cómo es posible que, con lo claro que está lo que nos están haciendo, esta barbaridad, el periodista esté escribiendo o diciendo esto. Es que es como, pero son enemigos todos, la sociedad entera es enemiga mía. Pero claro, hay que aprender a que verdaderamente no es el enemigo en absoluto. Es decir, igual que a un portavoz se le juzga por lo que dice, se le juzga como si lo estuviera diciendo él, pero sin embargo es el portavoz del colectivo, pues entiendo que al periodista le ocurre lo mismo. Es decir, escribe o dice lo que le ha dicho su fuente y punto. Lo que hay que hacer es contrarrestar, comunicar, contarle. Cuando entendimos que el periodista es nuestro aliado, es cuando por fin nos podemos acercar y podemos comunicar con él. Es la importancia de dar la cara, de aparecer y de poder, de alguna manera, dar tus argumentos, ¿no?, que es la base. Y bueno, ahora les voy a pasar unas diapositivas rápidas, que son las de... Bueno, que afortunadamente, una vez transcurrido y trabajado el discurso a través de los profesionales, y trabajado nuestro discurso, o por lo menos ya canalizando y sabiendo más o menos cómo hay que aparecer en los medios de comunicación, pues comenzamos a ver lo que había antes y lo que empieza a haber ahora. AENA asegura que no hay falta de plantilla de controladores. Asegura que no hay falta de plantilla de controladores, absentismo laboral. Ahora, documentos internos de AENA reconocen falta de controladores en los aeropuertos. Esto es una serie de mails que aparecieron, que tenían los periodistas, que unas veces ha sido porque lo hemos contado nosotros y otras veces ha sido porque sencillamente lo han investigado, donde se demuestra que eran ellos, única y exclusivamente ellos, los que decían que faltaban controladores, que de hecho faltan, pero faltan desde hace muchos años, pero no solo en España, sino en toda Europa. Se solicitan voluntarios para horas extraordinarias. Estos son los mensajes que sistemáticamente nos envían. Naturalmente, a estas alturas va a ir a hacer horas extras el tato, porque lo que es yo, primero porque no tengo tiempo como portavoz de un sitio para otro, pero ya me demonizaron una vez por horas extraordinarias. Y además, si resulta que no faltan, no entiendo cómo usted me pide que vaya a trabajar. El gobierno militariza el tráfico aéreo tras la huelga salvaje de los controladores. Y venga huelga salvaje y venga controladores. Nosotros no hemos hecho una huelga jamás. Pero afortunadamente a partir de ahora, y estamos en un momento mediático y en un momento donde, como digo, están empezando a salir brotes verdes y donde se va a demostrar que aquí hubo una trama como la copa de un pino. Es decir, el tiempo quitará o dará razones, pero fueron ellos los únicos responsables de cerrar el espacio aéreo y los únicos responsables de provocarlo, los únicos responsables de no llamar a los controladores que podían trabajar y los únicos responsables de haber hecho este desastre el año pasado. AENA cerró el espacio aéreo para buscar la hecatombe. Esto se publicó, si no recuerdo mal, en El Mundo. Documentos de Fomento prueban que su nefasta gestión propició el caos aéreo. Otra vez lo mismo. Imputan al sindicato de controladores por planificar el caos aéreo. Bueno, esto es, estamos todavía en sede judicial, pero desde luego estamos muy tranquilos. Y fíjense la paradoja, o sea, llega un momento que el hecho de que nos hayan imputado nos va a dar la posibilidad de demostrar que no tuvimos nada que ver en esto, pero es que además hay documentación ingente que lo va a demostrar. Los controladores denuncian una trama para imputarles delitos en los juzgados. El juez suspende las declaraciones de los controladores. El
presidente, no contrataré más controladores mientras que no crezca el tráfico. Esto es muy sorprendente y, desde luego, yo creo que muy claro. Esto es el lunes 3 de enero del 2011. Contrataré más controladores mientras no crezca el tráfico. Pero 10 días después, curiosamente, de sus papeles, del Ministerio de Fomento, dice que la recuperación del transporte aéreo se consolidó en el 2010 con un crecimiento del 2,7. Es decir, así ha sido una detrás de otra. Y esto es lo que se refiere uno al tipo de preguntas que hay que hacerse. Es decir, ¿por qué eso se hizo ese día en aquel puente del año pasado? Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar y de estar a su entera disposición para contestar las preguntas que consideren oportuno, me gustaría confesarle varias cosas. Primero, todavía, incluso siendo portavoz, me levanto cada día pensando cómo demonios me he visto envuelto en este rol y cómo me podré bajar de este tren que va a una velocidad que no me lo permite. Todavía me pregunto cuándo voy a conciliar mi vida laboral y familiar, y pese a que estoy teniendo una experiencia al final enriquecedora, tengo la absoluta certeza de que todo este sacrificio al final se verá recompensado por la convicción de defender a un colectivo, por poner voz al colectivo que ha sido demonizado e injustamente tratado, por recuperar una credibilidad que nos han arrebatado a golpe de Real Decreto y por colaborar en poder llevar a mis compañeros al lugar que les corresponde en esta sociedad. Estoy convencido, además, que la verdad más tarde o más temprano saldrá a la luz y que no todo el tiempo se puede engañar a todo el mundo. Muchísimas gracias. Your safety is our job. Eso es nuestro trabajo. Cuando ustedes vuelan, garantizar su seguridad es mi trabajo. Nada más. Gracias.